industria o tener una oficina de presentación. Entonces dimos el primer paso de poner la oficina en Beijing, en Pekín. En el 2002 estaba ya operativa y bueno, desde 2002 hasta el año pasado ha sido, digamos, la decisión que teníamos en China era abordarla con esta oficina hasta que, pues, al haber conseguido ciertos resultados repetitivos, decidimos que había que dar un siguiente paso, que ha sido el implantarnos. China, con una economía en alza, está abriendo sus fronteras. Y aunque esta bonanza económica no es una nueva situación, ya que en los últimos 30 años ha crecido a un ritmo anual de más del 9%, se ha potenciado la llegada de empresas extranjeras. Un ejemplo de esta oportunidad de negocio la encontramos en el caso de Hispacol, empresa sevillana dedicada a la climatización de autobuses, que ha dado el paso de instalarse en territorio chino y que tras entrar en este mercado en el 2001, está actualmente construyendo una línea de embalaje para producir y vender en este país. Nosotros estamos muy esperanzados con este proyecto en China, al llevar ya pues, prácticamente 6 años allí y haber conseguido centrarnos geográficamente en una provincia que es Jiangsu, donde en un segmento concreto de mercado que es el de transporte urbano, conseguido una cuota del 20%, pues la verdad que nos ha dado muchos ánimos para seguir insistiendo en China, ¿no? Entonces la verdad es que tenemos grandes esperanzas. Actualmente China representa para Hispacol sobre el 3% de su facturación y nosotros creemos que en los próximos años, y no te voy a decir si 2, 3, 4 o 5, pero en los próximos años pues tendríamos que estar hablando de más del 10%, ¿no? Hay muchas empresas, por ejemplo, yo diría que la mitad de las que están implantadas allí, que invierten en China pues porque fabricar allí resulta barato, ¿eh? Y además pues hay unas infraestructuras bastante buenas para lo que es el grado de desarrollo del país, ¿eh? Y tenemos que tener en cuenta también que China desarrolla un consumo interno cada vez más elevado, ¿eh? Y ahí, pues concretamente, por ejemplo, pues para las empresas españolas, yo diría que todo lo que es el mercado de consumo, ¿no? de productos, pues quizá incluso pues, de alimentación occidental, pues estamos hablando de los vinos, ¿no? Nuestros aceites, etcétera, pues empiezan a ser ya conocidos allí. Non, il faut que les petites et moyennes entreprises commencent cette aventure, parce que les grandes entreprises, les grands groupes vont devenir de toute façon des grands groupes mondiaux qui vont être de moins en moins reliés à leur territoire d'origine. Les grands groupes espagnols vont devenir des grands groupes européens, puis des grands groupes mondiaux, et eux vont pouvoir délocaliser éventuellement. Les PME espagnoles, en revanche, vont rester très liés à leur territoire. Y es que más que al nacimiento de una economía, estamos asistiendo más bien a un renacimiento para una potencia como China con más de 4.000 años de antigüedad. Con la mayor reserva de dólares de todo el mundo, un crecimiento cercano al 11% en el Producto Interior Bruto en el 2006 y una previsión de futuro ascendente, su economía está levantando suspicacias en el resto de las potencias, en lo que se ha venido denominando como la amenaza china, y más en un país cuyo régimen político es comunista. Es cierto que por el tamaño de la población china, son 1.300 millones de habitantes y por lo tanto no estamos hablando de un país de 40 o 50 millones que entra, sino de un país muy grande, pues la repercusión que va a tener ese crecimiento para el mundo va a ser importante. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el precio de las materias primas. Por ejemplo, pues sube el precio del acero por el consumo chino, sube el precio de la leche por el consumo chino, y claro, al ser tantos habitantes, pues eso la verdad es que tiene mucha influencia, ¿no? Et l'exemple chinois montre qu'il y a en fait plusieurs formes de capitalisme, et si on regarde en réalité au sein des économies développées, au sein des démocraties développées, on a aussi plusieurs formes de capitalisme. On voit très souvent l'État intervenir dans les fusions entre les entreprises, les rapprochements, les alliances stratégiques, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un mélange de socialisme et de capitalisme comme ça en Chine pendant très longtemps? Ça, c'est difficile à dire, c'est difficile de faire de la prédiction sur ce qui va se passer en Chine. En revanche, ce qui est évident, c'est qu'il y a des pressions de plus en plus importantes
par les provinces chinoises, pour qu'elles puissent avoir une voix au chapitre dans la décision économique, dans la décision politique. No obstante, los problemas de esta economía son muchos, y así a las dificultades financieras, al escaso desarrollo del campo o a la debilidad de su moneda hay que añadir las trabas que las empresas extranjeras se encuentran al querer implantarse allí. Un deficiente sistema judicial, la intromisión del Partido Comunista en decisiones empresariales o simplemente las abismales diferencias culturales son algunos de los principales problemas a tener en cuenta para hacer que la llegada a este atractivo mercado no acabe en un fracaso empresarial. También tenemos que decir, por otro lado, que pues, España no es un país conocido, es un país con una falta de imagen, y así como, por ejemplo, pues, Alemania es un país conocido en China por la precisión de su maquinaria, probablemente pues, Italia por el diseño, o Francia quizá por el glamour, pues España realmente no tiene una imagen definida, y esto pues, precisamente no favorece los productos españoles a la hora de poder tener un hueco en el mercado chino. Pero si somos capaces de crear esa imagen, pues desde luego que yo creo que tendremos muchas oportunidades. Realizamos un viraje radical en este último tercio del programa. La actualidad de las universidades nos depara rumbos inesperados que siempre encuentran un espacio en tesis. En esta ocasión nos conducen hasta un territorio fronterizo, aquel en el que confluyen distintos lenguajes artísticos para hablar de la compleja encrucijada del hombre actual. Entre la tecnología y la búsqueda de la belleza olvidamos las tradicionales categorías asociadas a música, poesía o danza. La segunda edición de Passworld traspasa esos límites para darnos a conocer a algunos artistas brasileños afincados en Europa. Transitando por estas difusas fronteras, les dejamos hasta la semana próxima. Que lo disfruten, les esperamos. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. En mi comienzo está mi fin, en mi comienzo está mi fin, en mi comienzo está mi fin. Ni detención, ni movimiento, ni detención, ni movimiento, ni movimiento, ni movimiento, ni movimiento.